Hola, buenos días a todos, ¿cómo están? Me acomodo porque yo traigo siempre esta cuestión digital y analógica con mis apuntes, porque soy de hablar bastante, entonces me hago apuntes como para estar regulando tiempos. Cualquier cosa, Mercedes, me vas avisando. Bueno, gracias a las autoridades de la Unión de Educadores de la provincia de Córdoba por la invitación, especialmente a Mercedes Arrieta, por la cual tengo un gran cariño, y a todos los participantes, que siempre me conmueve cuando nos juntamos un grupo de colegas docentes a reflexionar sobre la educación, porque eso habla que seguimos confiando en la educación y en la calidad educativa. Me voy a acompañar de una presentación como para organizar tiempos y como para que ustedes también puedan ir visualizando esto que estoy pensando en algunas... ¿Cómo? No, para nada. No sé si a la gente de filmación, pero para mí para nada. Estas pantallas como para ir contándoles algunas cuestiones que estuve pensando, que seguramente las pantallas amplíen lo que yo voy a estar comentando, así que por eso el ritmo de la presentación y mis apuntes en papel también, como para ir guiándonos. Tenemos una horita más o menos de presentación y después lo que más me interesa es el intercambio con ustedes. Les cuento en toda esa presentación que hizo Mercedes que me interesaba traer un poco el trabajo que estamos haciendo en el Instituto Internacional de Planeamiento de la Educación, el IPI-UNESCO. El IPI-UNESCO acompaña procesos de cambio de los sistemas educativos en América Latina. Y me parecía interesante hablar de las prácticas que realizamos en el IPE porque me parece que tenemos que tener una visión regional. Lo que nos está pasando a nosotros también lo estamos compartiendo con muchos de los países de la región. Y eso nos ayuda a seguir nutriéndonos de prácticas de otros y seguir poniendo en contexto nuestras prácticas, que eso es una mirada fundamental que tenemos que hacer. En el IPI-UNESCO trabajamos con los países de la región, ayudando a estos procesos de cambio en el área donde yo trabajo específicamente, que es el área de TIC y Educación, coordinada por María Teresa Lugo. Lo que hacemos es acompañar estos procesos de cambio frente a la integración de tecnología en los sistemas educativos. Para ello, hacemos investigación, evaluación, formación a funcionarios y difusión, así que si ustedes ingresan a la página del IPI-UNESCO van a poder obtener un montón de documentos recientemente publicados sobre estos temas y otros en relación a la planificación de políticas educativas. Contarles que para nosotros también esta integración de la tecnología, por un lado, nos proporcionó mucho trabajo. La realidad es que estamos frente al cambio, entonces nos proporcionó mucho trabajo, pero también creímos necesario armar una línea de formación a directores, docentes, supervisores y funcionarios en lo que es la integración de tecnología, y durante el 2015 iniciamos una línea de cursos cortos virtuales que la focalización que tienen es el mirar la educación y la tecnología. Son cursos cortos, introductorios, y que trabajan específicamente sobre estos temas, porque hoy es un área, sinceramente, que prevalece en la agenda educativa. Estamos en pleno proceso de cambio, ya habiendo transitado varias políticas de integración TIC en estas últimas décadas. Haciendo esa presentación institucional, digamos, ya nos introducimos a la presentación, y me gustó esto de pensar, cuando conversábamos con Mercedes sobre el tema a desarrollar, del enseñar y aprender en estos contextos de inmersión tecnológica, e integrar este interrogante dicotómico entre la desconexión o la deconexión de las prácticas, sacándonos esa S que tenemos en el medio.
Entonces yo les propongo a ustedes en esta charla reflexionar sobre esas prácticas de desconexión que, como bien decía Zuli, parece atribuirse a la escuela, ¿sí?, de esta desconexión entre las afuera y adentro, y hoy construir por lo menos algunas líneas que nos permitan ir hacia prácticas de conexión de la escuela y la cultura digital. La primera práctica de conexión que yo quiero hacer hoy con ustedes tiene que ver con la participación. Yo voy a ir hablando, hablo mucho, a veces me trabo, a veces me distraigo, porque la realidad es así, mirando la cara de ustedes, pero yo les propongo que de forma digital o de forma analógica vayan tomando nota, vayan haciendo registro de esto que va pasando. Así después nos vamos enriqueciendo en el intercambio, porque la realidad es que... Perfecto. Yo nunca me pongo un micrófono muy cerca porque me molesta escucharme mi voz, discúlpenme. Entonces, vayan registrando, así podemos después hacer un buen intercambio en estas prácticas de conexión. Empezamos por América Latina. América Latina, algunos datos, no es la región más pobre, pero sí es la región más desigual. Hay un crecimiento económico lento, pero persisten los niveles de pobreza, de exclusión y de desigualdad en algunos sectores mucho más marcados. Esos sectores que tenemos que estar viendo, que son los sectores más vulnerables, poblaciones rurales, pueblos indígenas. Y hay algo que tenemos que estar mirando y que sí hay que ponerle peso en las agendas educativas, que tiene que ver con las brechas de género, estas mujeres y la formación y la educación de estas mujeres. O sea, eso es un dato a tener en cuenta cuando estamos planificando nuestras prácticas. Es cierto que América Latina, como hay otras partes del mundo, aún tienen deudas pendientes en la educación, muy grandes. Una de ellas es el alfabetismo. En Argentina, en Uruguay, Venezuela, Chile, esas tasas de analfabetismo están rondando en el 10%, pero hay algunos lugares de Centroamérica que están alcanzando el 20 o el 30% de analfabetismo en la región. Eso es muy alto el nivel de analfabetismo, entonces sobre eso hay que seguir pensando y hay que seguir trabajando desde las políticas y acompañando desde los sistemas educativos. Todavía tenemos que trabajar mucho sobre el acceso a la educación. Eso también es una deuda pendiente. Es verdad que hay normativas que han posibilitado la obligatoriedad del ingreso a la educación, pero aún hay mucho nivel de repitencia, no se está terminando el colegio secundario y el ingreso a la universidad aún hay que trabajarlo, aún es bajo. Entonces, en este sentido, también tenemos que estar pensando cómo planificamos nuestras prácticas educativas. La calidad educativa también es un pendiente que tenemos. Estamos trabajando arduamente para ver qué es hoy pensar en calidad educativa, qué es hoy pensar en términos de derecho a educación, ¿sí? Porque el derecho a la educación es fundamental, pero estamos abogando por una educación de calidad. Entonces, en ese sentido también tenemos algunas deudas pendientes. En este panorama, ¿sí?, de deudas pendientes, de cuál es la situación de América Latina, en las últimas décadas se desarrollaron programas de política TIC. Y en esta pantalla está denominado las políticas TIC como una oportunidad. Si bien decimos que América Latina es una de las regiones más desiguales, también tenemos que decir que América Latina es una de las regiones más proactivas en materia de política educativa. Hay montones de programas que se fueron desarrollando a nivel nacional, municipal, provincial, en la integración de programas de política educativa. Y esto, sinceramente, nos da
la posibilidad de palancar el cambio. Sabemos perfectamente en estas últimas décadas que el simple hecho de integración de tecnología en las aulas no modifica ni las prácticas ni asegura mejora en la calidad educativa. Pero sí para nosotros es una oportunidad de cambio para seguir pensando cómo modificar las prácticas actuales. Aparte de todo esto, como creo que lo decía Zuli o Aurora, ahora me estoy, tal vez no lo recuerdo, pero tiene que ver esto con que las políticas educativas de integración TIC lo que aseguraron fue el acceso, ¿sí?, a la tecnología. Había una brecha digital muy marcada entre los que podían acceder a la tecnología y los que no podían. Hoy la escuela, como decía Mercedes, sigue siendo el lugar en donde nuestros chicos tienen acceso al conocimiento, ¿sí? Entonces, la posibilidad de que estas políticas educativas hayan integrado tecnología nos está dando la posibilidad de reducir la brecha digital. Y se está reduciendo la brecha digital. Los chicos hoy tienen la posibilidad de tener dispositivos de diferentes formatos según los programas de distribución de dispositivos en las aulas, están teniendo la posibilidad de acceder a ellos. Aún falta muchísimo, aún falta muchísimo por recorrer, que no tiene que ver tanto por ahí en la obtención del dispositivo, sino en el tema del piso tecnológico de las instituciones a la conectividad a Internet. En ese camino tenemos que trabajar un montón aún. Pero la realidad es que las políticas TIC redujeron la brecha digital. Hoy nuestros niños, nuestros jóvenes están teniendo dispositivos en su mano. Pero ¿qué hacemos con eso? Porque como dije antes, que tengan un dispositivo en la mano no asegura que aprendan más, mejor y distinto, o que cambiemos las prácticas educativas. Entonces, en ese sentido, tenemos que seguir trabajando. A ver, dijimos que hay diferentes modelos. Me parece interesante lo que decía Mercedes de estar viendo talleres sobre aulas móviles, el uso de celulares. Hoy en la región el uso de celulares y la conectividad a Internet ha crecido altísimo, ha crecido en forma muy acelerada y tiene mucho incremento en la región porque el celular está siendo el dispositivo por excelencia de adopción. Y el celular con conexión a Internet. Entonces, tenemos que pensar qué hacer con esos celulares, porque de hecho están al alcance de nuestras manos. Y a mí acá me gustaría partir de algunos indicios para empezar a encontrar estos puentes de conexión de los que hablaba al principio. Hoy, Internet está siendo una fuente de conocimiento válida y fundamental para nuestra cultura. A mí me gustaría detenerlos a que miren por unos instantes esto que está pasando en este momento en la red. Esto es Internet en tiempo real. A ver si dispara. Habíamos probado y estaba todo bárbaro, pero como siempre no se encontró muy bien. Como siempre, esto puede fallar. A ver. Ahí estamos. Yo les muestro esto. ¿Sí? Acá, ¿qué vemos? Vemos un conjunto de programas que están funcionando a la vez. Esto es Internet en tiempo real. Están pasando un montón de cifras, como ustedes ven. Están pasando cifras que se están viendo en programas como Facebook, como Skype, como Netflix, como Pandora, como Dropbox, Google. Miren el nivel de tráfico que tenemos. Entonces nos preguntamos qué está pasando en Internet, qué nos están indicando estos niveles de tráfico, qué consumen esas personas que están en ese momento en Internet. ¿Se están comunicando? ¿Están produciendo conocimiento? ¿De qué tipo? ¿Hay nuevas formas de conocer?
más allá de los ámbitos formales de la escuela? ¿Cómo es ese saber? ¿Podemos decir que estas personas aprenden más allá de la escuela? ¿Qué es aprender? ¿Qué es enseñar? ¿Cómo debemos pensar la educación? Y vuelvo a la presentación que se fue. A ver si la recuperamos ahí rápidamente. Y vuelvo a pensar esta desconexión que supuestamente está pasando entre la escuela con lo contemporáneo. Y acá pensar esta desconexión, como yo les decía, tiene que ver con pensar en qué pasos podemos hacer para la mejora de la calidad educativa. ¿Cómo podemos planificar esas prácticas para atender a la mejora? Y la planificación tiene que ver con empezar a mirar contextos. Es necesario mirar contextos. Si bien en un ratito ustedes van a tener la posibilidad de compartir esa charla que van a tener sobre juventud y cultura, es interesante que hoy nosotros como docentes, hoy nosotros como instituciones, estemos pensando y mirando a nuestros estudiantes. Estos estudiantes que portan estos dispositivos y que están en todo tiempo y lugar conectados a diferentes pantallas, conectados a diferentes contenidos, leen, miran televisión, escuchan música, todo al mismo tiempo. Eso se llama multitarea, multitasking en inglés. Esos estudiantes que los miramos y decimos, ¿qué están haciendo? ¿Pueden hacer todo al mismo tiempo? ¿Cómo es esa atención de nuestros estudiantes? Estamos en un versus de una atención focalizada que se les pide en la escuela a una atención distribuida en estos dispositivos, momentánea, no secuencial. Ustedes, como yo, nos formamos tal vez en una cultura de lo lineal, de lo secuencial, del texto. Estos estudiantes están accediendo a información y tratando de construir conocimientos en una ruptura de la secuencialidad y linealidad. Tiene que ver con lo multimodal, de consumir un texto, pero ese texto que esté hipervinculado a un video y que de ese video salte a un sitio web para explorar. Esa multimodalidad que también está configurando nuevas estrategias para acceder al conocimiento y seguramente está desarrollando nuevas formas de pensamiento. Estos jóvenes se puede decir que switchean es cambian a cada rato. A esos jóvenes en el afuera de la escuela hacen ese tipo de prácticas. Y en el adentro de la escuela, mayormente, les pedimos que apaguen sus dispositivos para adoptar una cultura más letrada, más tradicional, de que tal vez los docentes conocemos, nos sentimos cómodos y para la cual fuimos formados, porque nosotros no fuimos formados en el uso de tecnologías. Nuestra formación inicial como docentes y más aún nuestra formación como alumnos en la primaria, en el secundario, en el nivel inicial, no estuvimos en ese contexto digital. Entonces no tenemos prácticas que estén iluminando cómo trabajar con esas tecnologías. Les cuento rápidamente algunos datos estadísticos de esta desconexión entre el adentro y el afuera. El uso de estos dispositivos aumenta en el hogar. Acá tenemos a nivel región, porcentaje de alumnos en sexto grado que usan alguna vez ordenador en la escuela o en el hogar. Ustedes vean cómo se concentra el uso de tecnología en el hogar y en la escuela se disipa. Hay algunos países que están mejores que otros.
pero hay algunos países que están muy alejados. Los alumnos usan tecnología mayormente para trabajar cuestiones escolares en el hogar, ¿sí? Y está marcado que en la escuela no usan lo digital, pero sí para resolver cuestiones escolares en sus casas usan esta tecnología. Acá tiene que ver con la cantidad de horas que los alumnos usan tecnología en los hogares y en las escuelas. En las escuelas es casi mínima la conexión que ellos tienen con tecnología. Es cierto que muchos de los países que acá están estadísticamente trabajados tienen una tasa de conexión a Internet muy baja. Entonces, también las posibilidades cuando uno no tiene uso de Internet en las escuelas se reduce. Pero la mayoría de las prácticas que los alumnos hacen con tecnología son en sus casas y no en las escuelas. Esto hay que revisarlo. Por otra parte, tenemos indicios de que las familias, por sus trabajos, las necesidades de sus trabajos, de usar tecnología, tienen una visión muy positiva sobre las prácticas con tecnología en las escuelas. Sienten que es necesario que sus hijos se formen con tecnología porque hoy es una necesidad de la cultura actual. Ojo, también como sienten que es una necesidad, a veces se preocupan porque sus hijos pasan mucho tiempo en la red y no saben qué hacer con eso, y viene todo el tema de lo que es Internet segura y qué sé yo, y hay algunos papás que tratan de sacar a sus hijos de las computadoras porque quieren estar ellos. Pero hay un dato que es interesante que dice que los hogares que tienen niños pequeños, que tienen niños pequeños, listo, en sus casas no, que tienen niños pequeños, consumen muchos más dispositivos tecnológicos que los hogares que no los tienen. O sea que hoy los chicos son también esos catalizadores o esas personas que demandan la tecnología en los hogares. Esta conexión es necesaria. Entonces, estos chicos que están en este supuesto afuera de la escuela trabajando con tecnología, tienen otra realidad de acceso al conocimiento, ¿sí? Están accediendo de otra forma. Entonces, me parece que esta primer conexión que nosotros tenemos que hacer con nuestros estudiantes tiene que ver en el sentido de qué pensamos cuando pensamos sobre alfabetización. ¿Qué es alfabetizar hoy? Hoy alfabetizar en esta ubicuidad que, como decía Mercedes, no hay barreras entre tiempo y espacio, esto está como mezclado, cuándo es el momento de aprender o cuándo no. Antes íbamos a aprender a la escuela como fuente única de saber. Hoy se aprende en todo tiempo y lugar. Esto se los denomina, digamos, aprendizaje ubicuo, en todo tiempo y lugar. Entonces, hoy estar alfabetizado no es solamente saber leer y escribir. Hoy nuestros alumnos tienen que tener también una alfabetización digital. Y la alfabetización digital no tiene que ver solamente con saber operar los dispositivos tecnológicos, porque hoy el saber operar dispositivos tecnológicos es la parte más sencilla de todo esto. Los dispositivos tecnológicos y las herramientas, las apps que traen esos dispositivos, cada vez son más sencillas y más intuitivas para el usuario. Muchos de ustedes tuvieron que hacer cursos de formación para aprender a usar Facebook, para aprender a usar WhatsApp, para aprender a usar Twitter. No, ¿por qué? Porque estas aplicaciones cada vez son más sencillas. Lo que nosotros tenemos que enseñar a alfabetizar, ¿sí?, tiene que ver con qué pasa en esa red, cómo se construye en esa red, cómo desarrollamos pensamiento crítico. Porque, como decimos, no todo el contenido que circula en la red es válido. Entonces, tenemos que enseñar a desarrollar estrategias que nos permitan acceder a contenidos de calidad y válidos. También tenemos que enseñar a nuevas formas de comunicación en la red. Tenemos que estar viendo qué pasa con estas nuevas formas de comunicarnos en la red. Los chicos se comunican muchas veces, tienen mucho nivel de lectura y escritura en la red, nuestros alumnos, pero tienen otros formatos de escritura y lectura.
tenemos que estar mirando cómo ellos sintetizan información y cómo se comunican en pequeños extractos, ¿sí? Tenemos que ver cómo hacen el uso de otros recursos textuales o paratextuales, como son los iconos, como son los mensajes de voz, qué están diciendo, cómo se están comunicando. Y la comunicación fundamental, que también tiene que ver con este trabajo que tenemos que hacer en con quién se están comunicando, ¿sí? Y ver, tal vez advertir de los riesgos de lo público y lo privado, ¿sí? en el tránsito por Internet. La colaboración. La colaboración es algo que no es que no es que es algo nuevo, no es que aprendimos a ser colaborativos porque ahora tenemos Internet, pero sí es cierto que se ve favorecido la práctica en colaboración con otros en diferentes espacios físicos a través de la red. Entonces tenemos que empezar a trabajar estrategias de colaboración con ellos, ver cómo trabajamos en grupo, pero que no tiene que ver con un trabajo de, bueno, nos repartimos un poquito cada uno y hacemos la tarea, sino con el desafío de comprometer a ese grupo en total a pensar juntos la resolución de un problema. Eso tiene que ver con estrategias que no solamente son posibles, son necesarias en la escuela, sino que son súper necesarias en la cultura en la que hoy estamos inmersos, porque esta cuestión de trabajar con otros es hoy una exigencia que nosotros tenemos en nuestros ámbitos laborales. La curaduría, lo que hablaba Mercedes también, que tiene que ver nosotros como docentes, cómo empezar a explorar los contenidos que hay en la red, que son súper válidos. Hoy hay toda una tendencia de recursos educativos abiertos. La UNESCO está desarrollando una línea de recursos educativos abiertos, que hay contenidos de mucha calidad y están sobreutilizados. Subutilizados, discúlpenme, no se está sobrevalorando la abundancia de información que nosotros estamos teniendo. Nosotros como docentes, mirando a esos alumnos y a esas necesidades de nuestros alumnos, tenemos que empezar a planificar, a navegar, a desarrollar estrategias para tomar esos contenidos de validez, entender cuál es el desafío que les queremos enfrentar a nuestros alumnos y empezar a armar contenidos educativos que faltan en la región un montón, porque la mayoría de los contenidos educativos hoy en Internet están en inglés y no están en castellano. Siendo la segunda lengua nosotros del mundo, solamente menos del 20% de los contenidos de Internet están en castellano. Entonces, nosotros como docentes tenemos que empezar a producir contenidos, como docentes y como alumnos, porque a nuestros alumnos también los tenemos que invitar a ser prosumidores, no solamente consumir de Internet, sino también producir para Internet. Acá hay que seguir trabajando, como yo les digo, en esto de lo que es la ciudadanía digital. Tenemos que enseñarle a nuestros alumnos a cuáles son los riesgos de todo lo que están publicando y cómo se están mostrando públicamente en la red, lo que eso implica, y el derecho a la privacidad, el derecho a preservar esa huella digital. Nuestros jóvenes se están exponiendo mucho en la red y me parece que es algo interesante a trabajar críticamente con ellos. En cuanto a los contenidos digitales, como les decía, acá es algo interesante a pensar y hay toda una nueva línea que Córdoba ya está explorando un poco, que tiene que ver con la línea de la programación, ¿sí? Enseñar a programar a nuestros alumnos. Parece así como un salto muy grande, ¿no? De que estemos pensando cómo usamos el celular en la escuela o cómo aprovechamos las aulas móviles y que yo les venga a hablar de programación como tendencia, ¿no es cierto? A ver, si hay algo que logramos hacer con el tema de la inclusión de las tecnologías en las aulas, en esta reducción de la brecha digital, la posibilidad que nos dio el acceso a estas tecnologías tiene que ver con que logramos poder hacer búsquedas medianamente inteligentes, acercarnos.
tenemos que ir un paso más allá y empezar a producir en la red, como yo les decía. A ver, como docentes, y seguramente en los talleres lo van a ver, hay programas que son muy sencillos e intuitivos para que ustedes puedan empezar a producir contenidos. Entonces, anímense con un otro, codo a codo, con uno que tal vez tenga así como un poco más de expertise en el tema, a ver cómo pueden empezar a producir estos contenidos. Y la programación tiene que ver con algo que Cristóbal Cobo hace poco nos acompañó en uno de los cursos cortos del IPE y decía que no había que aprender a programar, sino que era programar para aprender. Porque la programación, la manipulación, el poder entender la lógica de la programación y cómo se produce digitalmente, marca la tendencia de nuevas formas de pensar, de nuevas formas de aprender. Se compara como el aprendizaje de una segunda lengua, que da como una estructura distinta a las formas de pensar. Entonces, es necesario también ir pensando la línea de la programación en las escuelas, porque eso también para ellos es una fuente de inserción laboral también el día de mañana, de poder entender cómo es la lógica de Internet, si se quiere, cómo es el mercado de Internet, ¿sí? Y poder empoderarlos desde ahí. Y tenemos que estimular mucho todo este tipo de formación en las mujeres, que es una brecha grandísima que tenemos de las mujeres con la tecnología. La relación de ingenieros, programadores que tenemos en la Argentina, nuestras universidades están llenas de estudiantes de sexo masculino y no femenino. Y hay que empoderar a estas mujeres, hay que emancipar a estas mujeres en la formación tecnológica. Esta desconexión de cómo ellos producen en Internet y cómo producen en la escuela también necesitamos empezar a revisarla. Y me voy a ir apurando un poco más porque tengo otras cosas interesantes para contarles si me estoy demorando mucho en esta introducción. Desconexión con las expectativas de los estudiantes. Y esto tiene que ver con la deserción. Hoy el 50% de los chicos que abandonan la escuela no lo hacen por una necesidad económica. Lo hacen porque no le encuentran sentido a la escuela. No tiene que ver con una cuestión sociocultural, más allá de que existe, pero no le encuentran ningún tipo de sentido, porque en la escuela hacen cosas totalmente distintas de cómo ellos se manejan luego en la sociedad. Entonces, esto tenemos que empezar a pensar estos vínculos. Y el primer vínculo que yo les propongo para empezar a pensar esta conexión, esta práctica de conexión, tiene que ver con escaparse de ciertas estigmatizaciones. De esto de decir, los estudiantes son nativos digitales. Ellos saben todo. Entonces, ¿qué puedo hacer yo con todo eso? Esta cuestión del nativo digital, esta cuestión que tiene que ver con usar tecnología, operar con tecnología, ya lo vemos. Los más chiquititos enseguida agarran una tablet, enseguida pueden manipularla, y no es que son superdotados. También esos aparatos son muy sencillos para poder abordarlos, porque esto es una cuestión de ensayo y error. Pongo el dedo, aprendo. Dense cuenta que esa práctica del touch, después lo quieren reproducir en otros objetos que no son touch, ¿sí? Que por ahí están con un libro impreso y tratan de tocar en el dibujito a ver si pasa algo, a ver si se abre y los vincula a otro lugar. Entonces, esta cuestión de decir, ellos son nativos digitales, yo no puedo hacer nada con esta tecnología porque ellos la conocen, esta estigmatización de los nativos, que yo sacaría esa palabra nativos digitales, ¿qué es ser nativo digital?, nos está alejando de nuestros alumnos. Y lo que nosotros tenemos que hacer es empezar a acercarnos. Entonces, si nosotros reconocemos que ellos tal vez tienen, primero, otro tiempo de exploración que nosotros no tenemos. ¿Por qué? Porque estamos con tiempos, primero, de adultos y laborales, ¿sí? Que no nos permiten tener horas de interacción con la máquina. Porque si cualquiera de ustedes se sienta un ratito a explorar los programas que ellos usan,
rápidamente podrían abordarlos. Entonces, no tenemos ese mismo tiempo tal vez de exploración y tal vez no tenemos ese mismo interés de exploración porque nuestro interés está pasando por otro lado. Pero el acercarse sería empezar a ver qué hacen ellos con esa tecnología, cómo lo hacen, qué estrategias desarrollan para poder conocer, informarse, producir de otra forma. Esta cuestión de decir, bueno, a ver, aprendemos entre todos. Yo tengo un saber, que es el saber ser docente, que es eso, sé perfectamente qué es lo que tengo que enseñar. Yo tengo un currículum que desarrollar. Tenemos que empezar a hacer conversar el currículum con la necesidad de la cultura digital, con la necesidad de nuestros alumnos. El currículum es válido. Tenemos que repensarlo, tenemos que recrearlo. Tenemos que empezar a ver cómo se transforma el espacio del aula. Si es necesario seguir con estas prácticas tal vez más tradicionales de la exposición, de la ejercitación, de la evaluación. A ver cómo repensamos otra posibilidad de tiempos, de dinámicas, de anticipar algo tal vez en las casas para que traigan alguna problemática después al aula, de darles un poco más la autonomía a ellos, de animarse a ver qué pasa en la recreación de ellos con esos contenidos. Tenemos que estar empezando a pensar en ese sentido y ya les digo, desde al lado, sabiendo que ellos, frente a la necesidad de cómo se opera esa tecnología, los tenemos ahí sabiendo y nos pueden enseñar a nosotros. Y nosotros tenemos algo más para enseñarles. Y con eso no hay pérdida, ¿sí?, de saber en manos del docente. Tiene que ver con una reinterpretación de cómo se construye el conocimiento en la escuela. Yo les invito a ver un video, y acá necesito participación de ustedes. Yo les voy a proponer ¿qué ven? A partir de lo que ustedes me digan que ven, pero se tienen que animar a decir qué ven, seguimos conversando. A ver si lo cargo porque lo tenía... Esperen, si me funciona... Pantalla completa y ahí va. Dura un ratito.
Vamos. Escuché ahí como mucho murmullo. Ah, sí. Escuché ahí como mucho murmullo mientras mirábamos el video. Esperen que retomo la pantalla, que no sé por qué está... A ver, sí, de a poquito. Ahí está. Hola, buenos días a todos. Primero que creo que nos quedamos todos con la boca abierta. Send an email to Fue Jennifer inevitable Bell with the no darse message. cuenta. Hi Jen. Y segundo, lo que yo veo es modernización, actualización, porque para nosotros esto es un sueño. O sea, nosotros tenemos a duras penas netbook desactualizadas que no funcionan, falta de actualización profesional. Entonces, para ver nosotros, yo creo que fue un idilio para nosotros esto. No tengo más palabras. Bien. Así rápido, así rápido. Sí, rápido porque no... A ver, Sí, repito, me parece que hay una cuestión, el desafío enorme, vos lo dijiste antes, no es el uso, es la contextualización, ¿no? Es eso es lo más difícil. No tenemos internet, tenemos pizarras, algunas de tiza, rotas en algunas escuelas. Entonces creo que algunas cosas, muchas tenemos y tenemos que ir aprendiendo para que si algún día nos llega algo parecido, estar en condiciones, ¿no? Pero es el desafío de la contextualización, lo nuestro. Y no desanimarnos, porque esto debe ser Canadá o Suecia o algo así, y nosotros vivimos en Argentina. Yo igual les propongo, porque esto es lo que mayormente genera el video, el impacto tecnológico. Yo les propongo que se tomen 5 segundos para ver qué prácticas vieron. Que no se dejen invadir por la tecnología. ¿Qué docente vieron? ¿Qué alumnos vieron? ¿Cómo se distribuye el aula? Piensen eso. Sigo escuchando, Sí, porque me sirve. Sí, discúlpame, acá estoy. Primero, obvio que nos impacta y es un poco irreal la historia que nos cuenta. Me parece que está como que estuviera guionado. Y para quienes trabajamos, por ejemplo, en escuelas urbanos marginales, como en mi caso, esto, años luz para que se dé. ¿Por qué? Porque es otra la situación. El alumno que tengo yo me es mucho más difícil de manejar por la situación que me trae del hogar. Y este tipo de, o sea, desde el punto de vista de lo que están dando el tema, me parece que es elevadísimo para interpretarlo yo en mi institución. O sea, hoy por hoy, no quisiera decir utopía, no quisiera decir sueño, no quisiera decir, pero cuesta llegar a esto. 2 más y sigo. Hola. Yo vi una situación problemática planteada, un docente que posibilitó que los alumnos probaran cosas, vi como aciertos y desaciertos, vi un trabajo colaborativo, un producto final al que estaban buscando y me hizo recordar una práctica no mía, sino transitada por una de mis hijas, donde también tenían que resolver así una situación que también era de un puente, pero nada más que le habían hecho todo en papel, no tenían la 3D. Pero que también entre todos llegaron a poder pasar algo por ese puente y que el puente no se cayera. Me hizo recordar eso, nada más que esto, bueno, con algunos aportes tecnológicos diferentes. Volvamos al último a hacer el punto. Sí, porque... ¿Cómo voy con el tiempo? Habla fuerte. Le hacemos correr a Mercedes. Bueno, en primer lugar, una diferencia sustancial con nuestras aulas, donde todos sabemos que tenemos grupos súper hacinados, ¿sí? Me parece bárbaro eso. Y
y plantear la cuestión de que en realidad, más allá de tener la tecnología, lo que se nos dificulta es la adopción de esa tecnología. Veíamos Discúlpame, ahí... la adopción. La adopción. Veíamos ahí, bueno, las computadoras, todo digital, táctil. En realidad es bastante complicado para los docentes porque si bien es cierto, esta inclusión de las tecnologías, esta introducción de la tecnología en las escuelas ha reducido la brecha digital en cuanto al acceso, el uso sigue siendo total y absolutamente desigual. Las escuelas tenemos serios problemas. Es como que el programa se ha implementado al revés, de arriba para abajo. Entonces, de repente no tenemos pisos tecnológicos, no tenemos internet, tenemos que estar haciendo maravillas, armando una intranet, capacitando a los docentes que también se resisten a la capacitación. Es como que le tienen miedo que la máquina les explote, así de simple y sencillo. Pero por otro lado, hay algunos elementos ahí, como por ejemplo esas máquinas de control numérico, que los que trabajen en escuelas técnicas y que estén más o menos bien equipadas, sí están. Entonces, si bien es cierto, estamos alejados en cuanto a lo que es esa adopción, ¿sí? Más allá de la apropiación de la tecnología, hay que empezar a buscar la forma. Pero yo creo que acá la gran dificultad es el tema de cómo se ha organizado, cómo se ha hecho la bajada. Porque de repente... De eso en un ratito hablamos, pero vamos, porque Bueno. si no, no... Se va la idea, sí. Muchas gracias. En realidad yo quiero responder a la pregunta. Usted dijo qué vimos y Sí. yo quiero responder a eso. Sí. En primer lugar, vi a un docente sumamente seguro de la herramienta que estaba utilizando. Y en segundo lugar, que me parece lo más importante, está logrando motivar a los alumnos, interesarlos y por sobre todas las cosas logra una interacción y al mismo tiempo el aprendizaje, porque fijémonos que al final logran, ¿sí?, construir ese puente que lo llevaron a la práctica, es decir, lo vieron desde la tecnología, lo organizaron y lo pudieron bajar. Por lo tanto, yo entiendo que es sumamente positivo lo que es lo tecnológico porque logra concretar a través de la práctica. Muchas gracias. A ustedes. Súper interesante lo que pasó. Y mayormente es el riesgo que uno corre, ¿no? Cuando en medio de una charla deja interactuar a la audiencia, porque es como que me cambiaron, de ahora en adelante me cambiaron todo lo que seguía, por estas cuestiones que fueron surgiendo. El impacto tecnológico que produce este video es altísimo. Es cierto que es necesario contextualizar nuestras prácticas, como bien decía la compañera. En educación nos encanta hablar de tendencias. Hablamos del aula invertida, de la gamificación del aprendizaje, del uso de redes sociales, de la integración de tecnología. Y la realidad es que no en todos los lugares, como bien también se refería por el fondo, que no les pregunté sus nombres, discúlpenme, y no los puedo traer, después hacemos ronda de nombres, pero tiene que ver con la realidad de lo que está pasando y lo que tenemos en las aulas. Entonces, ese impacto tecnológico lo pongo totalmente adrede, porque a mí me gustaría sacar el impacto tecnológico y ver qué se está desarrollando como práctica pedagógica en ese aula. Que necesitamos tecnología, que necesitamos conectividad, eso es indudable y eso lo tiene que estar avalando la política educativa. Hay alguien que nos tiene que estar asegurando eso, porque si no, ¿cómo desarrollar prácticas con tecnología? En eso se está trabajando y hay que seguir trabajando mucho más. Pero la realidad es que todas las tendencias en educación, todas estas modernidades pedagógicas que fueron surgiendo, demuestran que no han mejorado los aprendizajes de nuestros alumnos.
que la incorporación per se de tecnología no está modificando absolutamente nada. Ojo, también tenemos que ver qué se está evaluando, porque si nos vamos a evaluaciones como PISA, que siguen tradicionalmente evaluando algunos puntos y algunas disciplinas, no está viendo qué implícitamente está pasando con los aprendizajes de estos alumnos. También tenemos que hablar de evaluación y modificar la evaluación frente a la integración de tecnología. Pero acá lo importante es dejar de hablar de tecnología y empezar a hablar de pedagogía. Acá vimos a este docente seguro, como decía la colega, y este docente seguro tiene que ver con un docente formado, y es necesario empezar a pensar la formación docente, y no la formación docente solamente de desarrollo profesional, sino la formación docente inicial. En nuestras prácticas de profesorado, los formadores de esos futuros docentes no están usando tecnología para enseñar. Entonces, ¿cómo nosotros tenemos indicio de qué hacer en la práctica? Después tenemos que ir a hacer una residencia de aula y nos dicen, bueno, sí, integren tecnología. ¿Cómo? Si no sé, si no lo vi, si no hubo un docente que me formó, que usó tecnología para formarme. No tenemos sentido común de cómo los docentes usan tecnología, ni desde el sentido común de ser alumnos, porque no vivimos esta era nosotros como alumnos, la estamos viviendo como docentes y nos están exigiendo que las integremos. Entonces, la formación es fundamental, la formación inicial. También la política que acompañe en la integración de tecnología y de buenas bajadas, como decía la colega, de cómo se baja esa tecnología a las aulas y las necesidades estructurales que tienen las instituciones, que muchas veces es cierto que no les da la distribución energética en las escuelas para hacer esa conectividad, porque saltan las fases por el tema de cómo se fueron integrando esos dispositivos o cómo se distribuyó el piso tecnológico. Pero si volvemos a pensar la pedagogía, a este docente seguro, a una situación problemática por resolver, a pensar que esos chicos tienen el mando y la autonomía para resolver ese problema guiado y favorecido por los docentes. Y no solamente por el docente, ustedes vieron que también la familia estaba participando de ese proceso. Y no solamente la familia, sino que había un otro experto, yo me imagino algún ingeniero, que tuvo un ratito para intercambiar con ese grupo de alumnos y docentes, que el docente se debe haber contactado con algún amigo ingeniero y habrá dicho, a ver, ¿nos ayudás un poco a pensar esto? Seguramente que esa charla con el amigo ingeniero de ese docente se pudo hacer a distancia porque había una conectividad, porque había internet. Tal vez se puede hacer en forma presencial ese ratito. Digo, yo no los invito a conformarse, pero sí a trabajar con una realidad y saber que acá lo importante es qué propuesta educativa le estamos haciendo a nuestros alumnos. Si no mejoramos esas prácticas, el cambio educativo no se genera. Y tiene que ver, más allá de algunos datos estadísticos que vemos rápidamente, que tiene que ver también con una cuestión de no cargarnos todo el peso nosotros en los hombros, ¿sí? Hablamos mucho de la resistencia docente, de la formación docente, pero desde el IPE-UNESCO creemos que acá falta mucha más formación a directivos y supervisores de escuela, que son esas personas que pueden conducir el cambio, pensando en la escuela como unidad de cambio y no en el docente aislado. Porque seguramente todos los que están acá son estos docentes más pioneros, más innovadores de tecnología, que están interesados por ver cómo integramos esa tecnología en las aulas. Por lo menos ponernos en tema. Hay otros docentes que ni de casualidad se acercan. Entonces nosotros como institución educativa tenemos que estar mirando cómo se constituye nuestra escuela, nuestros docentes, nuestros alumnos, para poder
planificar el cambio y generar innovación y mejora educativa. Entonces, los docentes, es cierto, nos tenemos que seguir formando, tenemos que seguir apostando a las prácticas con el uso de tecnología, pero tenemos que estar amparados por un proyecto institucional. Eso es fundamental. Entonces, la formación de directores y supervisores, así también como de funcionarios, de quienes planifican la integración de tecnología, también es fundamental. Los docentes, según las estadísticas, portan tecnología. Seguramente ustedes tienen celulares, tienen una tablet, tienen una netbook por ahí dando vuelta. Somos usuarios de tecnología. Somos usuarios de tecnología en nuestros hogares, en nuestra vida cotidiana. Planificamos en casa lo que vamos a hacer en la escuela, mayormente con tecnología. Pero según las estadísticas parece que al momento de implementar prácticas, dejamos de utilizarlas. La demanda de formación en tecnología es la segunda según las estadísticas. Primero tiene que ver todo con la orientación de educación de alumnos con necesidades especiales. La segunda es la formación en tecnología, se está demandando. Pero los países, por lo menos Argentina, tiene una buena formación de docentes en tecnología, pero no se está viendo ese impacto en las aulas. Tenemos que empezar a mirar. Tenemos que saber qué competencias necesitamos los docentes para formarnos mejor en el uso de tecnología. Yo los invito rápidamente y se lo muestro nada más para seguir avanzando y ir cerrando y ahí poder interactuar. Hace 2 o 3 meses el Ministerio de Colombia publicó competencias TIC para docentes. Es un documento muy interesante que inicia hablando sobre lo que es la innovación educativa. María Teresa Lugo participó, fue consultada para la construcción de este documento, un documento muy cortito que trae una herramienta que sirve para detectar en las instituciones, o uno como docente o uno como planificador de políticas, en qué nivel están nuestros docentes para poder saber qué necesitan y qué les tenemos que ofrecer. Esto es como una matriz en donde se dice que la competencia del docente tiene que ser una competencia tecnológica, pedagógica, comunicativa, de gestión e investigativa, y se marcan 3 niveles. Se van haciendo una serie de preguntas para uno poder determinar en qué nivel está en cada una de esas competencias. Lo importante acá, ahí les muestro cómo se completaría, digamos, esta matriz. Lo importante acá es saber que no es para decir qué mal que estamos, sino es para saber para dónde vamos, cuál es el cambio. La UNESCO hace esto, nos enteramos hace un mes de boca de Francesc Pedró, que estuvo en el Seminario Internacional. Estuvo haciendo sus estudios de campo y determina que 30 horas de formación teórica equivalen a 3 horas de formación situada. Que es fundamental hoy pensar propuestas de formación de acompañamiento al docente, de acompañamiento en la práctica. Es verdad que tenemos un desarrollo de propuestas virtuales que son, sinceramente, favorecedoras para alcanzar a la mayoría de las personas por una cuestión de distribución geográfica, pero bien se puede estar pensando, porque económicamente no está variando en costos, según datos de UNESCO, en ver cómo uno puede acompañar al docente en la práctica, en la planificación, en el seguimiento, en la orientación. Entonces, tengamos en cuenta esto también al pensar institucionalmente nuestras formaciones. Qué importante es tal vez decir, bueno, una persona que acompañe a un grupo de docentes, que se siente, que vaya al aula, que vea cuántos alumnos hay ahí, qué tecnología tienen, que hagan prácticas reales, que hagan planificaciones reales, porque es muy cierto lo que dice la compañera. Hay que ver en contexto qué está pasando. Aprender a desaprender parece que es
un poco estas pistas que nos van a dar la práctica de la desconexión hacia la práctica de conexión. Entonces yo les sugiero algunas cuestiones, y tengo más para hablar, pero dejo acá. Sepan que lo más importante no es la tecnología, eso lo pudimos ver y recapitulamos, no es la tecnología lo más importante, sí es necesaria. Sí, las políticas tienen que estar asegurándonos el acceso a la tecnología. Nuestra responsabilidad, la responsabilidad de las instituciones y los docentes es saber qué hacer con esa tecnología y poder diseñar prácticas que nos acerquen a la integración con la cultura digital. Y esto es fundamental, rompamos esto del adentro y el afuera de la escuela. La escuela es parte, no es una isla. La escuela no está afuera de la cultura, la escuela es la cultura. Es un instrumento también de la cultura desarrollada para formar masivamente alumnos. Eso hace siglos lo viene siendo. Entonces repensemos cuál es la escuela que necesitamos hoy y qué necesitamos que la escuela provea a esos alumnos. Una escuela que la tenemos que pensar híbrida, convergente, en donde hoy no es el manual de texto o el libro de texto lo que está guiando las prácticas o el currículum. Hoy hay hibridación de dispositivos, de alumnos. Nuestros alumnos son distintos. De acceso al conocimiento. Tenemos multiplicidad de fuentes de conocimiento. Usémoslo. Empecemos a ver cómo este abanico de posibilidades nos posibilita a nosotros como docentes pensar otras prácticas. Es fundamental trabajar juntos. No solamente con nuestros alumnos, no solamente con los equipos de conducción, sino también con nuestros colegas. Es fundamental que se hagan su propia red de colegas que los ayude a imaginar prácticas. Es importante que las instituciones se conecten con otras instituciones, que empiecen a formar una red institucional. Es fundamental que esas redes institucionales que sean provinciales crezcan a regionales. Es fundamental estar conectados. Lo que falta en educación es investigación, es registro de lo que estamos haciendo y tenemos que apostar a eso. Tenemos que apostar a que el cambio lo hacemos entre todos. Entonces, esto de trabajar codo a codo, juntos, en red, es fundamental para enseñar nuevas cosas y de manera diferente. Es necesario que empecemos a cambiar esa palabra de la motivación, que la motivación puede ser cortita, espontánea y ahí quedó, a el enseñar a apasionarse. Nosotros estamos viviendo en un momento que recién ahora se están empezando a diseñar nuevas profesiones. Ya no se conservan las profesiones tradicionales que nosotros teníamos. Entonces a nuestros alumnos que todavía no saben cuál es el futuro cercano, los tenemos que enseñar a apasionar, porque el apasionar les va a dar la base para elegir y para formar una nueva profesión. Me parece que esa es la tarea y me parece que la mejor conexión que nosotros podemos hacer junto con las políticas, junto con las autoridades institucionales, juntos con las universidades, juntos con los sindicatos, juntos con los docentes, alumnos, padres, comunidad educativa, tiene que ver con esto de poder mirar lo que estamos viviendo como una oportunidad. Somos parte del cambio y tenemos que ser partícipes de ese cambio para poder empezar a hablar de mejora de la calidad educativa. Para mí fue un placer, tengo mucho más para decir, dejo un montón de pantallas como ustedes verán, pero bueno, las dejo porque estamos así como con ganas de escucharlos un poco ustedes y seguir interactuando. Muchas gracias.